Bien, para este día el texto que nos envía nuestro apóstol mayor está escrito en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hasta aquí. Bien, mis amados, para todos una muy cordial bienvenida. Saludos de nuestro apóstol de distrito, de nuestro apóstol mayor, para todos, para todas las familias, para todos los hogares que ahora puedan estar conectados. Es también una inmensa alegría poder servir en este día bajo el envío de nuestro apóstol de distrito. Y es evidente que ahora ante la palabra algo tenemos que hacer. Durante este último fin de semana hemos recibido un oficio divino, aquel que lo pudo escuchar, que lo pudo vivir, donde una mujer fue a buscar algo esencial, fue a buscar agua. Seguramente lo necesitaba para higienizarse, para comer, para lavarse, para cocinar. Y esa necesidad básica la dejó a un costado ante el encuentro del Señor. Que ahora también, seguramente todos tenemos alguna necesidad. Y qué bueno será ahora esa necesidad colocarla a un costado. Y poder vivir un encuentro con aquel que nos ha acompañado siempre, que nos ha ayudado, que nos ha dado su bondad, su misericordia y su gracia. Que pueda ser así para que entonces ahora, en comunión con la palabra, podamos vivir un muy bendecido oficio. Mis amados, hemos leído en este texto, se compone de 4 oraciones. Pero para que se entienda bien, o un poco mejor, vamos a profundizar un poco en los versículos previos a esto, que tienen mucha significación para lo que está diciendo Jesús. El tema de la muerte, este día era un tema muy latente. Había muerto Juan el Bautista. Desde el primer instante que Jesús escucha esto, quiere apartarse, quiere orar a Dios. Y por la gran muchedumbre que lo estaba acompañando, él no logra obtener esto que él necesitaba. Genera el milagro de los panes y los peces. Y cuando esto sucede, ahí sí se retira a orar. Hermanos, Jesús necesitaba orar porque buscaba una comunión profunda con Dios. Él sabía lo que podía extraer de la comunión. Y es muy bueno que también nosotros nos demos cuenta que de la comunión podemos extraer fuerzas, gracia, alegría, porque nos ayuda a estar unidos. Y como este año nuestro apóstol mayor nos pidió que estemos juntos con Cristo, será muy hermoso que esto también pueda ser así. Después de orar, es donde él tiene una conversación con sus discípulos. Y les dice algo muy conocido. ¿Qué dicen la gente de mí? ¿Qué dicen las personas? Entonces le contestan. Algunos dicen que eres un profeta, que ha renacido. Otros dicen que eres otro. Pero no sé si nos pasa a todos. Es válida el concepto que nos tienen algunas personas, externas a nosotros. Pero el concepto que más nos ayuda es el de aquellos que estamos cerca. Porque ellos son los que verdaderamente nos conocen. Entonces, si los que están muy cerca nuestro nos tienen un concepto un poco extraño,
es donde hay, tal vez comience a haber un error que debemos corregir. El Señor escuchó, pero lo que quería profundizar era qué pasaba en ellos, en los corazones. Y Pedro, tomando la palabra, le dice, tú eres el Cristo de Dios. Sabemos lo que esto produjo en él y lo que habrá producido en los discípulos. Dentro de la conversación está llegando a un punto muy elevado, porque le está diciendo a Dios que lo está reconociendo como Dios. A ese hombre está reconociendo al enviado de Dios, el Salvador, el Redentor. Y Jesús, dicen, después léanlo por favor, en el capítulo 9 de Lucas, dice que enérgicamente les pide que esto no lo digan. Muchas veces nosotros, ante algún acontecimiento, cambiamos el tono. Porque entendemos que ese cambio de tonalidad es favorable para la situación porque hay algo que debemos corregir. No es un tono imperativo, sí es un tono de poner un orden y poner un límite. Pero acá estaban los discípulos mirándolo y ahora él tenía que revelar todo esto. Tú eres el Cristo de Dios. ¿Y qué sucede ahora? Porque toda esa gente que esperaba a Jesús se había hecho una idea de lo que iba a venir a hacer aquí el Redentor. Pero el que conocía la verdadera misión era él, era Jesús. Y les dice, él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándolo rigurosamente. Y diciendo, y acá le va a explicar el sentido de esta respuesta que le da Pedro. Acá miren lo que les dice. Es necesario que padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Si esperaban un redentor de victoria, si esperaban un redentor de gloria, este redentor le estaba diciendo lo que iba a suceder, pero le estaba hablando de la muerte. Para el ser humano la muerte no tiene seguimiento. Después continúa nuestra oración, nuestra nostalgia, nuestra emoción por nuestros seres amados. Es lógico que Dios vea distinto porque Él creó la vida. Entonces el que está muerto como sigue viviendo en el Señor, para Dios cambia de estado, le sigue dando la misma palabra, le sigue dando la misma comunión. Entonces Él tiene otra manera de ver. Porque si esperaban un Redentor que les lleve a florecer una sociedad, este Redentor tenía que morir. Les estaba marcando el camino, su esencia y su misión. Por eso oraba tanto, para que este encargo, para esta humillación que hizo Jesús de colocarse en la carne, pudiera adquirir su máxima dimensión en la cruz. Y fundamentalmente, como Él lo expresa, y resucitar al tercer día, porque ahí estaba la victoria. No iba a haber una victoria humana, iba a haber una victoria espiritual. Iba a haber una victoria de Dios sobre la muerte, para que nosotros tengamos vida eterna y nuestro camino sea el camino que nos conduce hasta la patria celestial. En este contexto es donde Jesús menciona el texto. Acá, es el texto que continúa. ¿Y qué dice acá? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, y acá es donde empieza nuestro sermón. El Señor hace honor a nuestra libertad.
no mancilla el libre albedrío. Si querés venir, yo estoy acá. Ahora, él tantas veces nos dice, yo estoy acá, ¿dónde estás vos? Porque el Señor nos quiere que estemos cerca. Pero nuevamente es una invitación. Si alguno quiere venir en pos de mí, y Él nos dijo, el que viene a mí, yo lo haré descansar. Si viene trabajado, le colocaré una palabra. Es hermoso venir al Señor, pero es una acción que debemos hacer. Y es evidente que algo tenemos que poner en marcha en nuestra vida para venir al Señor. Porque el que se allega al Señor debe creer que le hay, dice el texto. En consecuencia, debemos venir al Señor con fe, con seguridad, de que lo que podemos obtener es mucho más de lo que esperamos, es vida eterna. Hay muchas personas que siguen al Señor, pero por un trayecto nada más. Una vez que solucionan su inconveniente, su problema o su dificultad, vuelven a una vida. Pero los discípulos que conocieron a Jesús dejaron todo e hicieron del seguimiento un hecho maravilloso. Por eso, hermanos, es importante venir con fe, con agradecimiento a Dios, porque son las características para poder venir al Señor. Hace unos días fui invitado a una fiesta. La invitación, por supuesto, nos llena de alegría y de honor cuando alguien te tiene en cuenta y te invita. Esto es un privilegio. Pero debíamos reunir algunas condiciones. No podíamos entrar si no estábamos vacunados. Debíamos mencionar si había algún hecho en la semana previa de fiebre o alguna característica especial. Y debíamos usar el barbijo prácticamente durante toda la fiesta. Eran características, si no, no podíamos ir. La invitación estaba. Era una alegría, pero algo tenemos que hacer. Acá el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo no vamos a quererlo si nosotros lo reconocemos? Si nos quedamos con el Señor, es porque el Espíritu Santo nos ha enseñado quién es Dios, que desde el vientre de la madre nos ha bendecido y nos ha santificado, que en la juventud nos dio seguridad, que en la adultez hizo que afirmemos mucho más nuestro corazón en la gracia, y que hoy tal vez en otra etapa de la vida, donde miramos para atrás, vemos su acompañamiento total. Nosotros no hemos tenido solamente un encuentro con el Señor, hemos tenido una vida donde Dios está al lado de nosotros, y lo hemos percibido, tenemos hechos de fe que nos han marcado a fuego, son características esenciales de un fiel hijo de Dios. Por eso, siempre es una invitación. Nos tenemos que vestir para esa invitación. Nos tenemos que vestir con los dones de Dios y disfrutar plenamente de esos bienes de gracia que Él nos ofrece en el altar cuando tiene todo preparado para nosotros. Pero esto no termina aquí, es la parte de este texto. Y ahora nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es la segunda condición. Miren, si hay algo que no puedo negar es que soy pecador, que a veces mis pensamientos no coinciden con los de Dios y que no todas las cosas que siento y que pienso son fruto del Espíritu Santo. Esto sí se produce cuando estoy lleno de Dios. Ahí sí. Pero no siempre lo podemos lograr en su plenitud. Y obvio que no podemos negar que somos pecadores y necesitados de la gracia. Pero ¿qué significa negarse a sí mismo? Miren, negarse a sí mismo es orientarse en la voluntad de Dios y no en nuestro propio pensamiento. Y la voluntad de Dios la conocemos en la palabra. Cuando venimos
asiduamente y por el seguimiento que tenemos miércoles y domingo. Entonces conocemos permanentemente la voluntad de Dios. Y ahí nos orientamos. Entonces no vamos a orientarnos en algún pensamiento, alguna forma de ser o algo que tal vez creamos que puede ser bueno. Lo que es bueno viene de Dios. No hay contraindicaciones en esto. Entonces, orientados hacia el Señor, siempre vamos a tener en claro la meta, no la vamos a perder de vista. Y cuando tiene uno ese objetivo, oraremos profundamente como lo hacía Jesús a Dios para estar en comunión, porque el camino está trazado y queremos transitarlo libremente. Para dejarse orientar no hay que perder de vista la gracia. Si tomamos un ejemplo, el sol sale en oriente, en el este, y el ocaso es en occidente, en el oeste. Si pudiéramos caminar siempre dirigiéndonos al sol, desde la mañana que nace hasta que se coloca, nos vamos a dar cuenta que al principio estamos enfocados hacia el este, después hacia el norte y terminamos en el oeste. Se comprende, ¿no? Porque si queremos estar orientados hacia la gracia, hay algo que tenemos que vivir. ¿Por qué pasa esto en la Tierra? Porque el eje terrestre y la órbita producen esto. Todo lo que gira permite que el Sol pueda hacer esto. Hermanos, hay detalles que giran alrededor nuestro y que son importantes y que muchas veces nos mueven el eje para quitarnos el foco, para quitarnos la orientación. Y cuando no vemos la gracia, porque la necesidad es mayor, son esos días donde tal vez menguó la fe o la confianza. Y para eso hay un artículo muy importante en la última revista. Les pido, por favor, leámoslo todo aquel que puede en más de una oportunidad, que es un escrito de Job, donde se nos dice, se nos enseña cómo confiar en Dios. Esta es una característica de lo que se niegan a sí mismos, dejarse orientar por la voluntad de Dios y dejarse orientar por el sentir de Jesús. Él entregó su vida por nosotros. En ese tercer día, cuando resucita, ahí obtenemos la victoria. Ahí ya está nuestra redención. La victoria está en el camino de Jesús. Él conoce el camino al Padre. Qué hermoso será también orientarnos en su ejemplo. Y para eso tenemos que conocerlo. Los discípulos que estuvieron con él cuando lo conocieron dejaron todo, abandonaron todo, muchísimas cosas esenciales. Y esto no significa abandonar el estudio, el trabajo o la familia. No. Es abandonar aquellas cosas que no tienen nada que ver en el camino a casa. Es poderlas dejar a un costado. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando lo hacemos con el pleno convencimiento, vemos que la añadidura de Dios es más grande de lo que nosotros podemos dimensionar. Siempre va a ser así. Por último, hay una característica de negarse a nosotros mismos. Y es, por la gracia de Dios somos lo que somos, ¿vieron? Y la gracia y el amor de Dios permiten que hagamos obras, que hagamos acciones, que al que la ven lo puedan favorecer, lo puedan ayudar. Pero a nosotros no nos salvan esas obras, nos salva la gracia. Ahí es donde nos tenemos que negar. No vamos a llegar al reino de los cielos porque somos buenos o porque somos altruistas. Vamos a llegar porque tenemos fe. Vamos a llegar porque nuestra fe un día quiere contemplar la imagen de Cristo en la gloria eterna. Así es como nos negamos, porque negamos que por alguna característica nuestra
podemos llegar a ser salvos. Todo lo vamos a hacer por gracia de Dios. Por último, dice aquí, ahora, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Así como la cruz es un símbolo de la cristiandad, de la iglesia, también la cruz es un símbolo del dolor. Depende la acepción. Y hay muchas personas que a veces cuando nos expresamos decimos la cruz que está llevando tal persona. Aquí dice en esta palabra, tome su cruz cada día. Pero no nos está diciendo que en el seguimiento tenemos que padecer sí, solo sí alguna situación o alguna gravedad. No. A veces no es así. Acá está hablando de su muerte, porque recién lo acababa de expresar, lo que él tenía que pasar. Y los condenados a muerte llevaban la cruz hasta el patíbulo, hasta el lugar de la sentencia, y tenían que hacerlo en forma visible. Hermanos, qué hermoso será que nosotros llevemos a la muerte al viejo Adán y al pecado, y que lo hagamos en forma visible en nuestra vida, porque entonces el sentir de Cristo va a estar pleno en nosotros y nos vamos a sentir mucho mejor. Esa es la cruz. Pero aún así, si hubiera una necesidad, el Señor siempre va a estar al lado nuestro. Él pesó, midió el largo, el ancho y el peso que puede tener nuestras situaciones y siempre nos va a ayudar. Él es mayor que nuestra necesidad. Para Él no hay nada imposible, entonces confiemos en el Señor siempre, siempre. Por eso el final del texto dice, como la última frase, y síganme. Miren, para el seguimiento el Señor nos viste con sus dones. Quita cualquier peso de nuestro corazón, limpiándonos del pecado, para que entonces sea ligero el andar. El calzado es la gracia de Dios. Y podemos seguir tranquilamente caminando y siguiendo al Señor. Pero en ese seguimiento tiene que haber mucho amor, mucha fe y mucha seguridad, sabiendo que esperamos plenamente que ese camino que nos conduce a casa, hermanos, va a estar plagado de situaciones, sí, pero también va a estar plagado de experiencias de fe que nos nutren, que confirman cuánto Dios nos ama y que nos acercan a Cristo cada día con su bondad y con su amor.